Vamos a comenzar la clase de hoy. Es una tercera clase de estructuras de control repetitivas, ¿sí? Lo que vamos a comenzar a ver hoy es algunos ejemplos de cómo anidar una estructura repetitiva adentro de otra. Recordemos que el anidamiento, en el caso de una estructura alternativa, era cuando nosotros escribíamos una estructura de control condicional y adentro de ella escribimos otra estructura de control condicional. Se dicen que las estructuras están anidadas porque una está dentro de otra. Para ello, para hacer algunos ejemplos de estructuras repetitivas, en este caso anidadas, vamos a ver cómo mostrar, por ejemplo, los elementos de una matriz, ¿sí? Ustedes vieron matrices en álgebra. La idea es que nosotros vamos a poder mostrar por pantalla una matriz, después una matriz triangular superior, una matriz triangular inferior, y luego vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de mostrar por pantalla algunas pirámides de números, pirámides de letras, ¿sí? Y vamos a dejar como cuarto punto para que ustedes puedan ejercitarse algunos ejemplos de otras pirámides que ustedes van a poder construir a partir de esta clase. Lo primero que vamos a hacer es resolver este problema, ¿sí? Un problema sobre matrices, y el problema dice, el enunciado diría, solicitarle al usuario el orden de una matriz cuadrada y mostrar los elementos de la misma. Ejemplos de qué esperamos en la salida para cada valor de n, donde n representa el orden de la matriz. Nosotros le vamos a pedir al usuario que ingrese cuál es el orden de la matriz que él desea ver. Supongamos que el usuario ingresa un valor de n representa el orden, n igual 2, entonces lo que esperamos mostrar por pantalla es una matriz de 2 por 2. No sé si alguien activó el micrófono para hacer alguna consulta, no se escuchó bien. Si el usuario, en cambio, responde que el orden de la matriz es 3, lo que mostraríamos por pantalla es una matriz de 3 filas por 3 columnas, ¿sí? Cada una de estas son las filas y cada una de estas son las columnas. Recordemos que cada elemento que estamos mostrando en la matriz es un elemento A sub i j, donde el subíndice i representa la fila y el segundo subíndice j representa la columna. Por ejemplo, este elemento es el elemento A sub 1, 2, es decir, que está en la fila 1, columna 2. Y este, en cambio, es el elemento A sub 2, 3, que está en la fila 2, columna 3. Y otro ejemplo es que el usuario haya ingresado n igual 4. Bueno, la matriz es de 4 filas por 4 columnas. Se supone que es siempre una matriz cuadrada la que queremos mostrar. Entonces, para resolver este ejercicio, el tema es que nosotros vamos a tener que mostrar los elementos de la matriz, primero los elementos de una fila, después los elementos de otra fila, y así sucesivamente. Pero para hacer esto, digamos, la idea es que primero vayamos mostrando los elementos de una fila sin salto de línea, es decir, para mostrar los primeros 4 elementos de la primera fila. En este caso, lo vamos a mostrar uno a continuación del otro, y cuando terminemos de mostrar los elementos de una fila, vamos a saltar de línea, ¿sí? Bueno, eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el algoritmo. El algoritmo lo vamos a mostrar en esta transparencia que están viendo ahora a continuación, ¿sí? En este caso tenemos dos estructuras repetitivas anidadas, ¿sí? Una que es más externa, que es un para, y otra que está dentro, que es otro para. El para más externo va a controlar la cantidad de filas de la matriz. Nosotros estamos resolviendo este ejercicio de mostrar una matriz cuadrada, los elementos de una matriz cuadrada, de orden n, en este caso n sería el valor recibido como parámetro en el entero num,
¿sí? Esta matriz tiene tantas filas como aquel número entero que le pasamos a este módulo, que se llama matriz, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una estructura repetitiva que va a iterar desde la variable fila igual 1 hasta el valor de aquel entero que recibimos como parámetro. Y para cada fila, lo que vamos a hacer es otra estructura repetitiva que va a mostrar cada uno de los elementos que están en cada columna. Y esta matriz también va a tener tantas columnas como el número num que hayamos pasado por parámetro. En cada iteración vamos a escribir el elemento a subfila col, ¿sí? El valor de fila y el valor de columna, sin salto de línea, de tal forma de que mostremos todos los elementos de una fila a la vez, sin saltar de fila. Una vez que terminamos de mostrar todos los elementos de la primera fila, es decir, que hemos iterado desde la columna 1 hasta la columna num, recién ahí terminará esta estructura repetitiva más interna y recién ahí vamos a hacer un escribir de un espacio vacío con salto de línea. Este escribir tiene salto de línea. De tal forma de que cuando escribamos los elementos de la próxima fila, lo hagamos en la siguiente línea. Si tienen alguna consulta, pregúntenme ahora. La idea es que a continuación vamos a hacer una traza de este módulo para que se den cuenta bien cómo es, pero quizás tienen alguna pregunta que quieran hacer. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, o sea, Bueno. no entendí bien, pero si puede volver a explicarlo. O sea, desde Bueno. el tema de la columna. Si puede Bueno, volver a repetir. para explicarlo y que no quede tan abstracto el tema de la explicación, vamos a hacer una traza, ¿sí? Paso a paso, y ahí te vas a dar cuenta cómo se escriben cada uno de los elementos de esta matriz, ¿sí? Lo vamos a hacer paso a paso. Y acá vamos a comenzar la traza. Vamos a hacer una traza de este módulo que se llama matriz. Vamos a suponer que se llama al módulo matriz con el valor de num igual a 3. Es decir, lo vamos a llamar matriz y le vamos a pasar a un parámetro actual que es 3. Es decir, que el valor 3 se va a copiar en la variable num y es lo primero que estoy mostrando en esta traza. Esta traza tiene una columna para num, una columna para fila, otra para col, que es la otra variable. Son 3 variables, el parámetro formal y las 2 variables que tiene el módulo. Y hay una columna adicional que es salida, ¿sí? Recuerden que nosotros escribimos la salida en el programa principal, pero en este caso estamos haciendo la traza del módulo en particular y no tenemos ningún problema, no tenemos representado el algoritmo principal. Así que acá hemos agregado la salida, ¿sí? Bueno, num dijimos que recibe el valor 3. Tenemos las variables fila y col. Y ahora tenemos la primera estructura repetitiva que dice para fila desde 1 hasta 3, ¿sí? Paso 1, es decir, fila va a ir desde 1 hasta 3. El primer valor que toma fila es fila igual a 1, ¿sí? Bueno, una vez que fila asumió el primer valor, como 1 es menor que 3, se comienza a ejecutar el bloque de instrucciones a repetir de este para, que tiene un para y un escribir. Ahora el para, hay una estructura repetitiva para, que va a ir desde columna igual a 1 hasta 3. El primer valor de col es 1, que es el que ponemos acá, ¿sí? Es decir, primera iteración para la estructura iterativa más interna, columna igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es escribir en pantalla a sub 1, 1, a sub fila, que es 1, 1. Es lo primero que escribimos, sin salto de línea.
y terminamos de iterar la primera vez de este para. Ahora columna va a tomar el siguiente valor, que es el valor 2. Tachamos el valor anterior, ponemos el nuevo valor, es el valor de col igual a 2, y ahora vamos a escribir el valor de a sub 1, 2, a continuación del valor anterior que habíamos escrito por pantalla. Termina esta estructura repetitiva y ahora vuelve a iterar con el último valor porque dijimos que este para va desde col, desde 1 hasta 3. La última iteración es cuando col asume el valor 3. Y ahora lo que escribimos es el valor de a sub 1, 3. A sub fila 3. Col que es 3. Sin salto de línea. Ahora col asume el valor 4. ¿Sí? Pero al asumir el valor 4, ese valor es mayor que el límite superior que está marcado por la variable num, que es 3. 4 es mayor que 3. O sea que termina de iterar esta estructura repetitiva y a continuación vamos a escribir un espacio acá al final y este escribir es con salto de línea. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos un espacio con saltada de línea, terminamos la primera iteración de la estructura para más externa. Ahora fila, que es la estructura repetitiva más externa, toma el siguiente valor, toma el valor 2. Para fila igual a 2, tenemos que iterar, este es el bucle de instrucciones a iterar. Entonces, call vuelve a recibir el valor desde 1 hasta 3. El primer valor es de call igual a 1, ¿sí? Con lo cual vamos a escribir el valor a sub 2, 1. Después call asume el valor 2, escribimos el valor del elemento a sub 2, 2. Luego call asume el valor 3, escribimos el valor a sub 2, 3. Y finalmente call asume el valor 4, que ya supera el límite, que era 3, con lo cual escribimos un espacio vacío acá a continuación, y ese espacio vacío, después de escribirlo, saltamos de línea a la línea siguiente. Hemos terminado la segunda iteración de la estructura iterativa más externa. Profe, Ahora fila. Sí. Por el chat están diciendo que hay un chico que tiene una duda con lo de salto de línea y no tiene micrófono. Norberto, ¿podés leer el Sí, mensaje? ahora a ver si la escribe a la consulta. Bueno, mientras la escribe, fíjense, el último valor de fila es el valor 3. Para fila iba desde 1 hasta 3. Hicimos la iteración para fila igual 1, para fila igual 2, y ahora fila asume el último valor, que es el valor 3. Cuando fila es igual a 3, volvemos a iterar acá. Y dice, para columna, desde 1 hasta 3. Columna al principio vale 1, escribimos el valor a sub 3, 1. Luego columna vale 2, escribimos el valor a sub 3, 2. Luego columna vale 3 y escribimos el valor a sub 3, 3. Luego columna vale 4, con lo cual supera el límite de num igual 3. ¿Sí? Terminamos esta estructura repetitiva, escribimos un espacio al final y saltamos de línea. Luego, fila asume el valor 4, que es el siguiente, pero también supera el valor máximo, que era 3, y ahí termina la estructura repetitiva más externa y finalmente termina la traza. Ahora sí escucho la pregunta, si me la puedes leer. No preguntó, pero acá dice, Sofía dice, ¿es para escribir en la segunda fila de la matriz o no? Cada uno de estos escribir, hay dos escribir. Cuando indicamos que en un comentario, vamos a indicar en un comentario si ese escribir tiene salto de página o si no tiene salto de página. Por defecto, un escribir que no tiene comentario es un escribir con salto de página. Vamos a asumir eso. Y si queremos hacer un escribir sin salto, que es este caso, cuando tenemos que escribir los elementos uno a continuación de otro, vamos a escribir un comentario en pseudocódigo que diga sin salto de línea. ¿Cómo se traduce este escribir sin salto de línea?
En Java vamos a escribir print. Y el escribir con salto de línea vamos a escribir print line o print ln. ¿Consultas? Consulta. ¿Algo que no- Te escucho. Consulta. Sí. Cuando es con salto de línea, entonces en pseudocódigo no se escribe la palabra con salto, ¿verdad? No es necesario, podemos asumir lo siguiente, que cada vez que sea un escribir sin salto, lo vamos a especificar con un Ah, comentario sin salto. Y si tu escribir no dice nada, nosotros vamos a asumir que es un escribir con salto de línea. ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, este ejemplo que acabamos de ver paso a paso, lo vamos a repetir más rápidamente para que entiendan, ¿sí? Num era el valor recibido por parámetro y en este caso vamos a mostrar una traza para una matriz de orden 3. Pero este módulo matriz puede recibir el número, el orden, digamos, cualquier orden, de orden 10, con lo cual será una matriz de 10 filas por 10 columnas, ¿sí? Entonces, lo que tiene es dos estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas están anidadas, que es el tema de hoy, una repetitiva dentro de la otra. La masa externa controla la cantidad de filas de la matriz y la masa interna lo que va a hacer es permitir iterar por las columnas los elementos que representan cada una de las columnas de la matriz. Entonces, el primer valor que asume fila es la fila 1, porque vamos a mostrar los elementos de la fila 1. Y call va a iterar desde 1 hasta 3. Es decir, call va a ir tomando el valor 1 para mostrar el elemento a sub 1, 1, 2 para mostrar el elemento a sub 1, 2, 3 para mostrar el elemento a sub 1, 3. Y bueno, siempre el valor de call va desde 1 hasta 3 y al finalizar la iteración se incrementa en una unidad. Por eso la última vez también vale 4. Pero 4 supera el límite superior, que es num, es decir, 3, con lo cual la estructura repetitiva más interna terminó la iteración, ¿sí? Terminó de iterar, iteró desde 1 hasta 3. ¿Sí? Cuando recibió el valor 4 ya no hizo más nada. Y permitió escribir los 3 primeros elementos de la primera fila. Eso es para la fila igual 1. Escribimos un espacio con salto de línea, que es este que está a continuación, después de haber escrito los elementos de la primera fila, y ahora estamos con el cursor, imaginemos, en esta posición, en la siguiente línea. Ahora fila asume un nuevo valor, que es la fila 2, y también, nuevamente, call va a ir desde 1 hasta 3. Con 1 mostramos a sub 2, 1, con 2 mostramos a sub 2, 2, con 3 mostramos a sub 2, 3. Finalmente call vale 4, terminó la iteración esta, escribimos un espacio con salta de línea, estamos en la tercera línea. Ahora fila asume el último valor, porque fila iteraba para los valores 1, 2 y 3. Cuando asume el último valor, entra esta estructura repetitiva y ahora call va desde 1 hasta 3. Y mostramos a sub 3, 1, a sub 3, 2 y a sub 3, 3. Y ahí termina la iteración anidada de dos estructuras repetitivas, en la cual la estructura repetitiva más externa hace el control de las filas y la más interna hace el control de las columnas. ¿Sí? Lo repasamos nada más para que quede claro en lo posible. Si ustedes lo entienden, mejor aún. Si a alguno le quedó alguna duda, es muy importante que haga la traza de este módulo una vez más en un cuaderno para reforzar cómo opera o cuáles son las instrucciones que ejecuta y en qué orden este algoritmo, que es un módulo, de hecho, ¿no? Pero es un algoritmo en sí. ¿Tienen alguna duda antes de pasar a otro ejemplo? Bueno, no hay dudas. ¿Cómo representamos este módulo matriz que tiene un entero num
En Java, bueno, public static void, porque matriz no retorna nada, todo lo que hace lo va a mostrar por pantalla, su producto sale por pantalla, entonces retorna vacío. El tercer componente de la firma de este método es void. El nombre es matriz, el parámetro es num. Tenemos dos variables, fila y columna, de tipo entero, que son las variables iteradoras de cada una de las estructuras repetitivas. Hay una estructura repetitiva que es una estructura repetitiva para el valor de fila igual 1 hasta el valor de num, fila más más. La estructura más interna dice, para el valor de call desde 1 hasta num, por eso dice call menor o igual que num, call más más, eso significa que el incremento, tanto para fila como para call, va a ser en una unidad al terminar de ejecutar el bloque de instrucciones a repetir. El bloque de instrucciones a repetir está comprendido por esta llave que abre y esta que cierra. Y simplemente escribe por pantalla, sin salto de línea, la letra A, y a continuación le concatena el valor de la variable fila, luego el valor de la variable columna, y deja un espacio. De tal forma que cada uno de los elementos que nosotros escribimos el valor de A, el valor de fila, el valor de columna, y dejamos un espacio. Con ese espacio separamos el elemento que acabamos de escribir del próximo elemento que se va a escribir a continuación. Este es el espacio que lo separa. Cuando terminamos de escribir todos los elementos de una fila, ¿sí? Es decir, hemos iterado para cada una de las columnas de esa fila, vamos a escribir un espacio en blanco con salto de línea. Por eso este dice system.out.println o println. ¿Alguna pregunta de Java tienen? No, parece que no. Ustedes recuerden, me pueden parar en cualquier momento. Bueno, ahora pensemos, si esta es la solución, o esta es la solución en pseudocódigo, para escribir los elementos de una matriz de orden n, es decir, de n por n, es una matriz cuadrada. Bueno, ¿cómo haríamos para resolver este próximo problema? Que dice, problema, solicitarle al usuario el orden de una matriz y mostrar los elementos de una matriz triangular superior de ese orden. Ejemplos de qué esperamos en la salida para cada n, donde n representa el orden. Si el usuario dice n igual 3, vamos a mostrar una matriz de 3 por 3 que es triangular superior, es decir, vamos a mostrar elementos genéricos a sub ij desde la matriz diagonal hacia arriba y desde la diagonal hacia abajo va a estar llena de ceros. Y para n igual a 4 lo mismo. Nada más que es una matriz de 4 por 4 que tiene elementos desde la diagonal hacia la parte superior, por eso es triangular superior, y la parte que está, los elementos que están debajo de la diagonal, es igual a 0. ¿Cómo haríamos para obtener ese resultado? ¿Sí? Si sabemos que una matriz completa se construye de esta forma en pseudocódigo y de esta forma en Java. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? ¿O qué podríamos agregar a este método Java que se llama matriz? De tal forma de que en determinadas circunstancias escriba un 0 y en otras circunstancias escriba a subfila call. Acá hay algunos que están diciendo, Luis, te comento. Hay uno que dice con un if, hay otro que dice con una condicional, y después uno más que dice la variable iteradora fila debe ser menor que la variable iteradora call para formar la matriz triangular superior. Dice. ¿Cómo dice la última? La variable iteradora fila debe Sí. ser menor que la variable iteradora call para formar la matriz triangular superior, dice. A ver, fila debe ser menor que la variable call. ¿Sí? Vamos a analizarlo. A ver, si fila es menor que call,
tenemos todos los elementos que están en la parte de la triangular superior. Por ejemplo, acá, A sub 1, 2, fila es menor que col. A sub 2, 3, fila es menor que col. A sub 1, 3, fila es menor que col. Fíjense que si nosotros chequeamos todos los elementos que están en la diagonal, todos los elementos que están en la diagonal y en la parte superior, verifican la condición de que fila es menor que col. Es menor o igual que col. Te hago una consulta, Norberto. ¿Está encendido? ¿Ellos tienen la posibilidad de hacer preguntas por micrófono? Sí, pueden hacerlo. Bueno, les pido por favor que no tengan miedo y que hagan la consulta por micrófono, lo cual va a ayudar también a la clase. Contribuyan con la clase y con el profesor. Así yo de este lado no siento que estoy, digamos, sin ningún retorno, ¿viste? Yo no los veo a ustedes. Entonces traten de hacerse visibles de esa forma. Tienen una consulta, activan el micrófono y no lo hacen por chat, porque yo no veo los chats. Y es más interactiva la clase, ¿sí? Entonces, las contribuciones que hicieron recién por chat son todas acertadas. Y si hay alguno que se confunde, no hay problema, porque esa es la idea, compartir. Entonces, por favor, no escriban más consultas por chat. Háganlo por activando el micrófono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir justamente el resultado, que en su estructura, para las estructuras repetitivas que estábamos utilizando, son exactamente las mismas. Y como bien dijo uno de ustedes, vamos a utilizar, tres de ustedes, vamos a utilizar una estructura alternativa. Y vamos a verificar que cuando fila es menor o igual que col, vamos a escribir a su fila col, sin salto de línea. Y cuando fila no es menor que col, vamos a escribir 4 espacios, porque recordemos que queremos dejar los elementos alineados sin salto de línea. Y este es el último escribir de un espacio con salto de línea. Es exactamente lo mismo que antes, nada más que en algunos casos, cuando se verifica que fila es menor que col, escribimos el elemento a su fila col, y si no, escribimos, perdón, acá me confundí, acá es un 0. Acá hay un errorcito, es un 0, porque es justamente una matriz triangular superior. Si bien lo escribí mal en el pseudocódigo, en el Java sí lo puse bien, el 0. Entonces, esa sería la forma de escribir una triangular superior. ¿Alguna consulta? No. Profe, ¿No? Sí. disculpe, no me quedó clara la parte del sí. ¿Cómo sería la condición? La parte del sí lo que dice es, antes de que hiciéramos este ejemplo, teníamos una matriz que lo único que tenía en la estructura repetitiva era este system.out.print a su fila col. Ahora le agregamos una alternativa, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a escribir un elemento, tenemos un valor particular para fila y para columna. Lo que vamos a chequear es que cuando el valor de fila es menor que el valor de columna, vamos a mostrar por pantalla la escritura de a sub fila columna. Pero cuando fila no es menor o igual que col, es decir, cuando fila es mayor que col, vamos a escribir el valor 0. Y eso lo podemos comprobar así, mirá. Fijémonos. Fíjate, estos son los elementos de la triangular superior de una matriz de orden 3 y estas de una matriz de orden 4. Todos estos elementos que vos ves en pantalla, que son de la diagonal para arriba, verifican la condición de que fila es menor que col. Acá es fila 1, columna 1. Es menor o igual, acá en este caso. Es igual en particular. En A sub 1, 2, fila es 1 y columna 2. O sea que fila es menor que col. Acá fila, que es 1, es menor que col igual a 3. Y acá fila, que es 1, es menor que 4. Y así, si verificas, todos los elementos
de la triangular superior verifican que fila es menor que columna. En particular, en los elementos de la diagonal, fila es igual a columna. Entonces, siempre que fila sea menor o igual que columna, vamos a mostrar los elementos a subfila col, que es lo que hacemos acá. Si fila es menor o igual que columna, mostramos a subfila col. Y si no lo es, cuando no lo es, vamos a escribir un 0. Acá me falta un 0 en el pseudocódigo, pero en el Java lo puse el 0. ¿Cuándo escribimos un 0? Y bueno, cuando no se cumple esta condición, es decir, cuando fila es mayor, estricto que columna. Y vamos a verificar eso con una matriz. Esta matriz, por ejemplo. Esta matriz tendría que tener un 0 acá, donde está la manito, otro 0 acá y otro 0 acá. Bueno, fíjate que en esos tres casos, estos tres que estoy marcando, fila es mayor estricto que columna. 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 1, 3 es mayor que 2. Entonces, cuando fila es mayor que columna, en esos casos vamos a escribir 0. Para estos tres elementos vamos a escribir 0, en el caso de que n sea igual a 3. ¿Ahora quedó claro? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, pensemos ahora, tenemos otro desafío, una matriz triangular inferior. ¿Cómo haríamos para resolver, para mostrar una matriz triangular superior, teniendo en cuenta lo que hicimos recién para la triangular superior? A ver, un valiente que active el micrófono y que diga, que proponga cómo resolverlo. Cambiar el signo. Cambiar el signo. Antes decía, fila menor o igual que col. Ahora, ¿qué vamos a poner? ¿Puede ser que fila sea mayor que col? Mayor estricto, Mayor o igual. mayor o igual. ¿Por qué pondrías mayor o igual? ¿Qué pasaría si vos le pones mayor estricto y qué pasaría si le pones mayor o igual? ¿Cuál sería la diferencia? Si le ponemos mayor o igual, por ejemplo, el A33 va a aparecer como el A44 que aparece ahí en el ejemplo. Muy bien. ¿Y si no se lo pones igual? Va a aparecer un 0. Va a aparecer un 0. Exactamente. Si le ponemos fila mayor o igual que col, el igual permite que los elementos de la diagonal aparezcan. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a poner. Si fila es mayor o igual que col, que acá está en la transparencia 37, recuerden, acá falta un 0. Imagínense que donde está la manito hay un 0. Cuando fila es mayor o igual que col, escribimos el elemento, y si no, escribimos 0. Ahí está el pseudocódigo, y acá está el Java. Si en el Java está el 0, ahí no hay ninguna duda. Bueno, entonces, fíjense cómo la teoría que ustedes vieron en álgebra, que vieron matrices, ¿no? Lo vieron en la otra materia, ¿no? Profe, en realidad todavía no vimos matrices en álgebra. Ah, ¿no vieron? Ah, mirá vos. Pensé que ya lo habrían visto para esta altura. ¿Lo estarán por ver? No saben. No sabría decirle. Por ahora estamos viendo enteros. Ah, bueno. Bueno, ya van a ver. En realidad, lo único que hemos hecho ahora, yo asumía que ustedes ya lo habían visto. Las matrices son como colecciones ordenadas de números. ¿Ordenadas por qué? Porque cada uno de los elementos tiene una posición determinada. Y la matriz permite mostrar los elementos ordenados por filas y por columnas. ¿Sí? Cada uno de los elementos se puede marcar con, o se puede designar con la fila en la cual está y la columna. ¿Sí? El primer elemento, esto yo no los escribí, pero los podría haber escrito como subíndices. Lo que pasa es que si nosotros desarrollamos un programa para mostrar los elementos por pantalla, y es más complicado realizar
mostrar, digamos, un número como si fuera un subíndice. Entonces no lo escribí como subíndice. Escribí directamente el valor de fila y columna para cada elemento. Pero ustedes van a ver ya en álgebra que estas matrices, nosotros escribimos sus elementos en forma genérica, un elemento A sub 1, 1, pero luego en esa posición vamos a escribir un número entero. Entonces, los elementos de una matriz pueden ser números enteros. Ustedes van a ver en la otra materia cómo sumar matrices, cuándo sumarlas, cuándo multiplicar una matriz por otra, cómo realizar esa multiplicación y así. Lo que aprendieron acá es simplemente cómo mostrar los elementos genéricos de una matriz de orden n. Se dice que una matriz es de orden n cuando la misma es cuadrada, y una matriz es cuadrada cuando su cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, hasta ahí simplemente el ejercicio de matrices, ¿sí? La idea es que nos permitió ese ejercicio de matrices, podemos pensarlo como que si no tienen el concepto de matrices, que teníamos que mostrar elementos genéricos en filas y en columnas. Ahora vamos a pensar otro tipo de ejercicios en el cual vamos a pensar en escribir números, ¿sí? Escribir números por pantalla, también en lugar de en forma de matriz, en forma de pirámide, ¿sí? Pero antes de mostrar, a ver, podemos mostrar una salida como esta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Pero también vamos a pensar, yo voy a ir hasta la última transparencia, vamos a pensar que vamos a mostrar valores así como en tablas, cuando tenemos la misma cantidad de elementos en cada fila, o en pirámides, cuando tenemos, por ejemplo, en una fila 4 elementos, después 3, después 2, después 1. A esto le llamamos pirámides. Una pirámide puede estar así, o la pirámide puede estar así. Esto sería más como si fuera una tabla, y acá tenemos otras pirámides, ¿sí? La idea es que nosotros nos vamos a proponer, o un ejercicio va a proponer, construir una pirámide, ¿sí? En este caso es para un valor de n particular. Todas estas pirámides o tablas son para un valor de n igual 4, ¿sí? Pero podría ser tranquilamente esta misma pirámide para n igual 5. Cuando n es igual a 4, tiene 4 filas. Cuando n es igual a 5, tiene una quinta fila. Y la idea es que la quinta fila, si n fuera igual a 5, tendría el mismo patrón que la fila anterior. Entonces, si tuviéramos que escribir la quinta fila de esta pirámide, sería 1b, 3c, 5. Hay una cierta regularidad. Lo que tenemos que emplear para interpretar cuál es la próxima fila es aplicar una estrategia cognitiva que vimos en la materia, que es generalización. A ver, yo les pregunto, si n fuera igual a 5 y esta fuera la pirámide en cuestión, ¿cuál es el valor de la quinta fila? ¿Qué valores tendría? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, exactamente. Y si fuera esta, la pirámide, ¿cuál sería la siguiente fila? A, B, C, D, E. También, A, B, C, D, E, perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver cómo construir pirámides. Antes de construirlas, vamos a escribir una tabla. Esta tabla, esta es la salida que nosotros esperamos, ¿sí? Si n es igual a 3, queremos mostrar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En cambio, si el número recibido fuera 4, la salida sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esa es la salida. Entonces, para construir esta salida tendríamos que escribir un algoritmo que sería muy parecido al anterior caso. Fila va desde 1 hasta num, columna va desde 1 hasta num,
Y lo que vamos a mostrar es el valor de columna. Es el valor de la columna. Columna 1, columna 2, columna 3. Acá está hecha la traza directamente. Ya sabemos hacer trazas, vimos un ejemplo. No haríamos el ejemplo de este caso, ¿sí? Pero fíjense que para mostrar una salida de este estilo, una tabla que muestre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuando n es igual a 3, simplemente tenemos que escribir columna. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo? Sí, sí. Bueno, ahora yo les pregunto. Supongamos que ahora la salida es distinta. Y en lugar de decir 1, 2, 3, en la primera fila dice 1, 1, 1. En la segunda fila dice 2, 2, 2. Y en la tercera fila dice 3, 3, 3. ¿Qué le cambiarían a este módulo para que en la primera fila sean todos 1, en la segunda fila todos 2 y en la tercera fila todos 3? Si nosotros escribimos el valor de columna, mostramos los valores 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 para cada una de las filas. Ahora, si yo quiero mostrar en la primera fila 1, 1, 1, en la segunda fila 2, 2, 2, en la tercera fila 3, 3, 3, ¿qué cambiarían de este módulo? En vez de... Donde dice call poner fila. Claro, Exactamente, donde dice call voy a poner fila. Exactamente. Bueno, ¿cuál es el desafío para el segundo parcial? El enunciado posiblemente de uno de los ejercicios les muestre una de las pirámides que nosotros vimos hace un rato. Y ustedes van a tener que saber construirla. ¿Sí? La pirámide esa tiene que ser genérica. En este caso estamos mostrando ejemplos para n igual 3, pero el valor de n puede ser cualquiera. ¿Sí? Este módulo pirámide actúa para cualquier número que le enviemos. Si nosotros le enviamos el valor número igual a 4, lo que va a mostrar es una salida que dice 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 filas por 4 columnas, en la cual en cada fila dice 1, 2, 3, 4. Entonces, yo les decía recién un ejemplo en el cual ustedes se dieron cuenta que en lugar de columna tienen que escribir el valor de fila. Bueno, la idea es que ahora, a partir de ahora, comiencen a pensar, bueno, ¿cuál es la salida que quiero producir y cuáles son las variantes que tendría que dar? Hace un ratito, fíjense que nosotros hicimos una triangular superior, una triangular inferior y nos fuimos dando cuenta de ciertas regularidades. Ahora vamos a tener otro ejemplo distinto. Bueno, este es el Java del ejemplo anterior. Y ahora lo que nos vamos a proponer es pensar una salida como esta, que diga 1, después dice en la siguiente fila 1, 2, y en la segunda, en la última, 1, 2, 3. Es decir, tiene una estructura más de pirámide. Antes, hasta acá eran tablas, como si fuera una matriz. Ahora tiene una estructura más triangular. Fíjense que esto es una base, es como si fuera un triángulo rectángulo esto. ¿Sí? Un triángulo rectángulo, tal cual. Entonces, ¿cómo hacemos para que la cantidad de columnas, por ejemplo, acá sea 1 para la primera fila, que la fila 2 tenga 2 columnas y que la fila 3 tenga 3 columnas? Fíjense si ustedes lo leen. La fila 1 tiene una columna, es decir, columna va desde 1 hasta 1. En la fila 2 va desde 1 hasta 2. Y en la fila 3 va desde 1 hasta 3. Es decir, que si nosotros hacemos una estructura repetitiva más externa que va desde fila desde 1 hasta num y columna va desde 1 hasta el valor de fila, para la fila 1, columna va desde 1 hasta 1. Para la fila 2, columna va desde 1 hasta 2. Para la fila 3, columna va desde 1 hasta 3. Fíjense que este ejemplo es idéntico al ejemplo anterior, que era este, nada más que en este columna va desde 1 hasta num, por eso
escribimos todas las columnas de cada fila, tal cual si fuera una matriz, y en este caso, el valor de columna va desde 1 hasta fila. Vamos a hacer un chequeo, fíjense. El primer valor de fila es 1, que es el que puse acá, 1. Columna va a ir desde 1 hasta el valor de fila, que es 1. Entonces, primero toma el valor 1. Cuando toma el valor 1, escribimos el valor de columna igual a 1. Bueno, columna se incrementa en una unidad, ahora vale 2, pero dijimos que columna va desde 1 hasta 1. O sea que solamente va a iterar hasta llegar a 1. Luego, terminamos acá esta estructura repetitiva, escribimos un espacio en blanco, acá al lado del 1, y saltamos de línea, y ahora fila vale 2, que es el siguiente valor de fila. Fila igual a 2. Columna va a ir desde 1 hasta 2. Cuando toma el valor 1, escribimos 1, cuando toma el valor 2, escribimos 2. El siguiente valor de fila es 3, y ahora columna va a ir desde 1 hasta 3. Y vamos a escribir los valores de columna que son 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Se entiende bien, bien? Sí, se Sí. entiende. Bueno, acá en este tema, cuando tenemos estructuras repetitivas anidadas, una etapa, o la primera etapa, es entender, por ejemplo, los ejercicios propuestos en la teoría. Pero la siguiente etapa es, más allá de entenderlos, tengo que poder escribirlos desde cero. Porque me tengo que preparar para el parcial. Hay que desarrollar una habilidad para el parcial. Entonces, muchas veces nos ha pasado en resolución de problemas que hay muchos alumnos que entienden. Entonces dicen, esto es fácil. Cuando llegan al parcial y lo tienen que hacer, se les complica. Es por eso que yo les digo siempre en la teoría, no dejen de ejercitar, aunque sea estos ejercicios que son sencillos, los hacen en papel y hacen una traza para verificar que lo que ustedes hicieron lo saben hacer. ¿Sí? Es muy importante que ustedes se ejerciten en este tema de pirámides. Ahora, ¿qué sucedería si yo quiero escribir una pirámide, también así similar a esta, tipo un rectángulo como esta, pero en lugar de estos valores quiero mostrar los valores 1, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Qué cambiarían a este módulo para mostrar 1, 2, 2, 3, 3, 3? ¿Se dan cuenta? Es muy parecido al anterior. Los valores que quiero mostrar ahora son un 1 en la primera fila, en la segunda fila 2, 2 y en la tercera fila 3, 3, 3. Sí, ahí donde dice columna, cambiar por fila, en escribir. Exactamente. Tan simple como eso. Gracias por tu respuesta. A veces las respuestas son simples, pero bueno, hay que ejercitarse. Es decir, otro desafío. Tienen un ejercicio como este y fíjense, cambiando col por fila, ustedes ya se tienen que dar cuenta que la salida es 1, 2, 2, 3, 3, 3. Y ese puede ser uno de los ejercicios del parcial incluso. En cambio, ahora llegamos con este ejercicio a la parte final de la clase. Hoy vamos a hacer una clase más cortita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante lo que vemos en estas transparencias, ¿sí? Es muy importante. En este último caso, vamos a... bueno, esta es el Java, digamos, del ejemplo anterior, ¿sí? Iteramos desde 1 hasta fila. Pero en el siguiente ejemplo, estamos mostrando el último ejemplo de estructuras repetitivas anidadas.
Y a diferencia de esta pirámide, que tiene una estructura rectangular en la cual la base está abajo, lo vamos a hacer al revés. Va a ser una estructura así, rectangular, pero va a ser un triángulo también, pero como si estuviera invertido. Entonces vamos a mostrar un triángulo así. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y lo único que hemos cambiado es el límite superior de la estructura repetitiva más interna. ¿Sí? Y fíjense, analicémoslo. Cuando fila vale 1, es la primera iteración de la estructura repetitiva más externa, vamos a hacer un para desde columna igual a 1 hasta num menos fila más 1. Fila dijimos que es 1. Num es 3. 3 menos 1 más 1. Menos 1 más 1 se simplifica desde 1 hasta 3. En cambio, en la otra iteración de fila, cuando fila vale 2, para la segunda fila, vamos a ir desde col, desde 1 hasta 3 menos 2 más 1. 3 menos 2 más 1 es igual a 3 menos 2 es 1, más 1 es 2. Es decir, vamos a ir desde col, desde 1 hasta 2. Y cuando fila vale 3, que es la última iteración, col va a ir desde 1 hasta 3 menos 3 más 1. Desde 1 hasta 1. Esta es una dificultad. Es la dificultad mayor o la más complicada de cuando tenemos que construir un límite superior que está en función de una expresión aritmética, ¿sí? Está en función del valor de num, el valor de fila, y es una expresión aritmética que dice num menos fila más 1. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que producir esta salida, que es 1, 2, 3, 1, 2, 1, tendríamos que escribir un algoritmo como este, el algoritmo que es pirámide 3, al cual le vamos a hacer una traza para ver efectivamente que se cumple. Fila va a tomar valores desde 1 hasta 3, que son los valores que toma acá. 1, después 2, después 3. Son los 3 valores que toma. Para fila igual a 1, vamos a entrar a esta estructura repetitiva que dice, para columna, desde 1 hasta 3 menos 1 más 1. 3 menos 1 más 1 es 3. Columna va a ir desde 1 hasta 3. Entonces, columna toma cada uno de estos valores, 1, 2 y 3, y permite mostrar en cada caso los 3 primeros valores, 1, 2, 3. Luego, fila, la estructura repetitiva más externa, cuando fila vale 2, ¿sí? La estructura interna va a ir desde 1 hasta 3 menos 2 más 1. 3 menos 2 más 1 es 2. Es decir, columna va a ir desde 1 hasta 2. Y va a permitir mostrar los elementos 1 y 2. Finalmente, cuando fila vale 3, que es la estructura repetitiva más externa, es el último valor de fila, porque dijimos que iba desde 1 hasta 3, ¿sí? Cuando fila vale 3, columna va a ir desde 1 hasta 3 menos 3 más 1. 3 menos 3 es 0, más 1 es 1. Columna va desde 1 hasta 1. Cuando fila vale 3, el único valor de columna es 1, que es el último valor que muestra. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a tener que darse cuenta, bueno, acá está el Java, pero ustedes lo que van a tener que pensar, voy a saltear este ejemplo, me faltaba un ejemplo, es pirámides, cualquier tipo de pirámide que se les ocurra, esta o esta, ¿sí? Bueno, faltan algunos constructores. Yo pensé que el ejemplo de recién era el último, pero no, faltaba cómo hacer letras, ¿sí? ¿Cómo hacer una pirámide de letras? Si la pirámide es ABC, AB y A. Bueno, hace un ratito habíamos escrito el valor de columna,
y habíamos escrito 1, 2, 3, 1, 2 y 1. ¿Qué era este ejemplo? 1, 2, 3, 1, 2 y 1. Bueno, si en lugar de escribir columna, que me permite escribir 1, 2, 3, 1, 2 y 1, yo escribo convertir de columna, de tal forma que en lugar de escribir un 1, por cada 1 escribo una A, por cada 2 escribo una B, por cada 3 escribo una C, lo único que haría es llamar a un módulo que sea transformar. Le paso el valor de columna y me devuelve la letra correspondiente. El módulo transformar o el módulo convertir recibe un número, ¿sí? Y si el número es 1, este módulo me va a retornar la letra A. Si el número recibido es 2, va a retornar la letra B. Si el número es 3, retorna la letra C. Este es el módulo convertir. Es decir, dado un número, devuelve la letra o el carácter que le corresponde. Esto es para reemplazar un 1 por una A, un 2 por una B, un 3 por una C. Entonces, si volvemos a este ejemplo, que es el que veíamos recién, que permitía mostrar una pirámide invertida, ¿qué pasaría si yo reemplazo los 1 por una A, los 2 por una B y el 3 por una C? Mostraría justamente una pirámide que diga A, B, C, A, B, A. Y eso es lo que hace este ejemplo. Es un ejemplo de pirámides con letras. ¿Cómo mostrar una pirámide que diga A, B, C, A, B y A? En lugar de números, ahora tengo letras. Bueno, lo pienso en números. ¿Cómo hago para mostrar 1, 2, 3, 1, 2 y 1? Y después de pensarlo en números, convierto ese número en una letra, que es lo que dice acá. Escribo la conversión de columna. Me permite reemplazar ese número por una letra. Entonces, fíjense cómo vimos distintos ejemplos de estructuras repetitivas anidadas en los cuales hay que ser muy cuidadosos en cuáles son los límites de hasta dónde vamos a repetir y cómo un pequeño cambio, ¿sí? Hace un ratito nosotros habíamos hecho un ejemplo en el cual la estructura repetitiva más interna itera hasta el valor de fila. Y eso nos permite mostrar una pirámide en lugar de una tabla, como mostrábamos hasta unos ejercicios anteriores. Y si queremos invertirla, en lugar de escribir fila acá, vamos a escribir número menos fila más 1, para mostrar una pirámide con esta estructura. Y si en lugar de escribir números yo quiero mostrar letras, bueno, llamo a un módulo que convierta ese número por una letra. Es como que nosotros tenemos distintos constructores que depende de la combinación que empleemos, ¿sí? Me va a permitir mostrar una cosa u otra. Es más, los últimos ejemplos que nosotros acabamos de hacer no tienen una estructura alternativa acá adentro del bloque de instrucciones a repetir, pero podría tenerla, podría tener una estructura alternativa. Entonces eso hace que juguemos con distintas combinaciones de límites superiores de las estructuras repetitivas, o en lugar de mostrar un número, convertirlo a letra, o incluirle una estructura alternativa, ¿sí? De tal forma que podamos producir distintas pirámides, y como esta, o como esta, ¿sí? Fíjense en esta pirámide. Esta pirámide va a mostrar números cuando la fila es 2 y 4, y letras cuando la fila es 1 y 3. Es decir, que podríamos hacer un chequeo de que si la fila es impar, en ese caso muestro letras, pero si es par, muestro números. Este tiene una diferencia entre filas pares e impares. En cambio este tiene una diferenciación en columnas. Si la columna es impar, muestro un número, si la columna es par, muestro una letra. Sin duda, esta pirámide como esta van a tener en el cuerpo de instrucciones a repetir
una estructura alternativa. En esta pirámide voy a chequear una estructura alternativa para verificar si la fila es par o impar. En cambio, en la producción de esta pirámide voy a tener una estructura alternativa para verificar si la columna es par o impar. Lo mismo para esta, que es otro caso. Esta es una pirámide más simple. No tiene una estructura alternativa con seguridad, simplemente en lugar de mostrar números, muestra letras. Llama al módulo convertir. El módulo convertir, recuerden que reemplaza, dado un número que recibe, lo convierte en una letra. Si recibe un 1, muestra una A, si recibe un 2, muestra una B, y eso se hace con un switch en el caso de Java. Muy bien, esta es la clase de hoy. Hasta acá vamos a llegar. Por eso, ¿yo qué les sugiero? Ustedes van a tener que hacer estos ejercicios en Java, uno por uno. Y además, tienen un gran desafío a partir de esta clase. Pueden utilizar estos 6 ejemplos para ejercitarse. Tratar de producir un algoritmo en Java, en pseudocódigo primero y después en Java, para hacer una salida como esta, como esta, como esta. Son todos distintos ejemplos, ¿sí? Esto es, como dice acá el icono, para que ustedes trabajen. Pero yo les voy a subir un punto Java que incluye todos los ejercicios estos que vimos acá. Todas estas pirámides. Recuerden que el nombre dice pirámide 1 es 1, 1, 2, 1, 2, 3. Perdón, esta es la pirámide 2. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Y la pirámide 3 es al revés. El código de pirámide 1, pirámide 2 y pirámide 3 está en un punto Java que se lo voy a subir ahora. Así ustedes lo pueden reusar y haciendo pequeñas modificaciones van a poder producir estas pirámides. La idea es darse cuenta cuáles son esas modificaciones que hay que hacer. Escucho alguna pregunta que tengan. ¿Algo que quieran consultar? No. No. Bueno, en esto recuerden que es cuestión de práctica. Hagan mucha práctica y es darse cuenta y luego no se olviden que hay una distancia entre la comprensión y la comprensión de un algoritmo, la comprensión de un código Java y su creación. Puedo comprender un fragmento de código, pero hay una distancia a hacerlo por mí mismo, desde cero. Entonces, eso lo tienen que ejercitar mucho, así desarrollan la habilidad que nosotros esperamos. Este tema es el más complicado, se puede llegar a decir, o el más complejo de la materia. Darnos cuenta en cómo construir una pirámide, cuáles son los límites iniciales y finales, si tengo que hacer uso, digamos, de la invocación a un módulo, si tengo que utilizar una estructura alternativa, y en eso reside la complejidad de la materia, en utilizar estructuras de control combinadas, una repetitiva dentro de otra, o incluso acá, una alternativa dentro de la repetitiva, en combinar estas estructuras de control de tal forma de lograr una producción que yo deseo hacer. Mostrar por pantalla una pirámide, mostrar una matriz. Y bueno, en eso reside la complejidad de la materia. Porque el siguiente tema que nos falta ver es el tema de cadena de caracteres, ¿sí? Que lo vemos en una clase. Y ya la semana que viene es la última clase de todos los temas que hemos visto en la materia. Terminaríamos así ya la materia de ver todos los temas que se ven en la materia de resolución de problemas. Con este tema ya pueden resolver el trabajo práctico de repetitivas
y bueno, ya están en condiciones de ir al segundo parcial. Así que no dejen de hacer prácticas sobre este tema. Una pregunta, ¿van a haber actividades evaluativas como la vez anterior? Ah, sí, mejor que me preguntaste. Mañana vamos a activar un cuestionario sobre estructuras repetitivas y modularización. ¿Sí? Bueno, claro. Se va a activar a las 9 de la noche, más o menos en ese horario, y va a cerrar el lunes a la noche. ¿Y la entrega de ejercicios también se va a hacer? Por ahora, en este fin de semana no. Es muy probable que el próximo sí. Así que sigan ejercitándose en resolver los trabajos prácticos completos porque cuando nosotros le demos la actividad de entregar un ejercicio, posiblemente haya menos tiempo para entregarlo. Así que es conveniente que vayan resolviendo los ejercicios del práctico. Por ahora, para este fin de semana, es solamente contestar un cuestionario. El cuestionario les va a permitir alcanzar 5 puntos del segundo parcial. El segundo parcial, recuerden que es mucho más importante que el primer parcial. Abarca todos los temas del primer parcial, salvo que no tomamos problemas. Ya en el segundo parcial solamente tomamos algoritmos en pseudocódigos y en Java. Bueno. Una consulta. Sí. ¿Hay alguna bibliografía donde pueda haber un poco más de ejemplos de trazas? Que Están por los ahí, apuntes. sí, quería ver algunos más porque siempre tengo dudas y le pregunto a los profes, le mando correo y por ahí quería leerlo yo de algún lugar un poco más. Es suficiente con los apuntes que hemos presentado en la cátedra. En este caso, por ejemplo, en la teoría de hoy, que tenemos varios ejemplos que vos podés ejercitarte también en las trazas. Fíjate que muchos de los ejercicios que presentamos están las trazas ahí. Está la traza final. Vos la podés hacer en papel desde cero y ahí tenés la traza final. ¿Sí? Muchos ejercicios que están acá tienen la traza acá abajo. Es muy importante que hagan la traza. Por ejemplo, en ese es un módulo. Sí. El módulo no retornaría y esa salida iría al algoritmo principal. Sí. Así estaría correcto. Claro. Siempre recordemos cuál es, digamos, la idea de trazas, para que en 2 minutos lo repasamos. El algoritmo principal es el único algoritmo al cual nosotros le vamos a incluir una columna que diga salida. La salida la ponemos siempre en el algoritmo principal. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos una salida por cada uno de los módulos que nosotros vamos a construir, la salida estaría toda distribuida en distintas tablas. Y como vos sabés, en NetBeans, la salida siempre se muestra en una sola ventana de salida. Y es por eso que la queremos mostrar en un solo lugar y la mostramos en el algoritmo principal. ¿Sí? Bueno, el algoritmo principal tiene tantas columnas como variables haya definido o declarado. Cada vez que el algoritmo principal llama a un módulo, vamos a construir una tabla para ese módulo que fue invocado. Suponete que el principal llamó a este módulo, que es pirámide 3. Bueno, pirámide 3 tendría tantas columnas como parámetros, en este caso num, pero si tuviera 2 parámetros tendría 2 columnas, y tantas columnas adicionales como variables. Esta salida estaría en el algoritmo principal, sin duda, es lo que acabamos de decir antes, ¿sí? Pero tantas veces llames a un módulo, bueno, vas a tener que construir tablas que son individuales,
una tabla es distinta de otra. ¿Por qué son tablas distintas? Porque podemos invocar un módulo con una variable, por ejemplo, en este caso num igual 3, y otra invocación puede ser con num igual a 4, en cuyo caso toda la tabla cambia, porque el resultado va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 y 1. Va a ser una pirámide con 4 filas. Esta es una pirámide con 3 filas porque num es igual a 3. Entonces, simplemente tenemos que tomar esos recaudos, que cada vez que invocamos a un algoritmo, las trazas las ponemos en una tabla separada que tiene tantas columnas como parámetros formales tenga ese módulo invocado, más tantas columnas como variables defina el módulo. En este caso, tiene 2. ¿Sí? Y lo que hay que ser muy cuidadoso es en los valores que asume una variable. Yo acá, simplemente por una cuestión de comodidad y por el tema de que estamos viendo estructuras repetitivas anidadas, ¿sí? Yo puse el 2, que fue el siguiente valor de fila, dejando un espacio. Pero como les dije ya antes, no es necesario dejar espacio. Yo acá dejé espacio para mostrarles que cuando fila es igual a 1, el valor de columna va desde 1 hasta 3. Cuando fila es igual a 2, el valor de columna va desde 1 hasta 2. ¿Sí? Porque íbamos hacia distintos valores. Bueno, acá dejé adrede espacio, pero no es necesario. Los valores se escriben uno a continuación de otro, y cada vez que escribimos un último valor, tachamos el valor anterior. Esos son los únicos recaudos que tenés que tener en la construcción de trazas. Todos los ejercicios de los apuntes, más los de las transparencias, son ejercicios que vos podés ejercitarte para hacer trazas. Decirte ir a buscar un libro no tendría sentido porque sería complicarte la vida y además no todos muestran las trazas de la misma forma que lo hacemos en la cátedra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Se puede usar cualquier IDE, o sea, de alternativa a NetBeans? Puedes utilizar Eclipse, ¿sí? Ajá. Generalmente en desarrollo de algoritmos, que es la siguiente materia, y en la materia de segundo año, te permiten utilizar o NetBeans o Eclipse. Cualquiera de los dos pueden ser utilizados. Ah, bueno, muchas gracias. Recuerden también de que nosotros utilizamos un subconjunto del IDE. Solamente utilizamos el IDE para aprender a construir pequeños programas, pero tiene una potencialidad muy grande el IDE, ¿sí? Les permite programar un montón de cosas que no se ven en la materia. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestros primeros pasos, que si bien son constructores, que quizás en un curso de Java se lo dan en dos o tres clases, ¿sí? No lo ven con el nivel de profundidad que lo ven en resolución. Fíjense que nosotros vimos estructuras secuencial, alternativas y repetitivas, que muchos de ustedes conocerían estas estructuras ya en la secundaria, pero lo que es potente acá es la combinación de las estructuras. Fíjense acá, la combinación de las estructuras, dos estructuras repetitivas, con expresiones aritméticas en los valores límites. Ahí está el desafío, en construir algoritmos que sean simples, con pocas líneas, y que permitan realizar distintas salidas, y hacia eso apuntamos, a cómo enseñar y cómo combinar estas tres estructuras de control, secuencial, alternativa y repetitivas, en forma anidada o secuenciada, para construir distintos resultados. ¿Alguna otra consulta que tengan? No, yo por mi parte no. Bueno, recuerden hacer práctica y Ahí una chica pregunta si van a tomar asistencia. tenemos el nombre y apellido con el cual se loguearon a la clase, así que eso nos alcanza para la asistencia. Si hay alguno que no escribió nada en el chat,
Bueno, ponga su nombre y apellido si quiere, o escriba un punto nada más porque cada uno se lo guió con un usuario que es igual al nombre y apellido. Escriban un punto nada más y nos queda registrado el nombre y apellido de los que asistieron a la clase. Es fundamental que asistan a las clases. Nosotros se lo agradecemos porque por ustedes también. Nosotros queremos obtener mejores resultados. Y si ustedes asisten a la clase, es muy importante, porque este tema es un tema complejo. Todos los temas que abordamos todas las semanas tienen cierta complejidad y es importante poder escucharlos, poder razonarlos, tener la oportunidad de preguntar. No tienen que tener dudas en preguntar. Así hacemos la clase más interactiva y resolvemos dudas. Recuerden que mañana le vamos a activar el cuestionario sobre este tema, repetitivas y modularización. Y profe, ¿cuántos puntos va a sumar para el parcial el cuestionario de mañana? 5 puntos. ¿Y la actividad de la entrega de ejercicios de la semana que viene? Tal vez unos 5 puntos más. Serían esas dos nomás y después ya directo al parcial domiciliario, ¿no? Tal cual. Es decir, el segundo parcial más el parcial domiciliario va a tener un valor mayor. Es decir, que las actividades evaluativas acá no suman tanto en el segundo parcial. Y otra cosa, ¿promoción en esta materia hay? Sí hay promoción. ¿Con cuánto? Con más de 80 puntos en ambos parciales. Bueno, sí. Esa es una condición de rendir el parcial con más de 80 puntos. Luego se asigna un trabajo a cada uno de los alumnos que están en condición de promoción. Ese trabajo se resuelve de a dos, ¿sí? Cada uno hace una parte del trabajo y se evalúa en conjunto y hay una defensa del trabajo. Es decir, ustedes después de desarrollar un determinado programa, supongamos que hay 2 alumnos en condición de promoción, hacen el trabajo juntos, después de desarrollar el programa y entregar el trabajo, subir a una tarea el trabajo de promoción, se los va a citar para defender el trabajo y poder argumentar por qué resolvieron el trabajo de determinada forma, por qué emplearon estructuras repetitivas anidadas, y así defender el trabajo para verificar primero que lo hicieron ustedes y luego que la solución que tomaron es la más óptima. Siempre tenemos un porcentaje de alumnos que promociona la materia y bueno, aquellos que promocionan tienen la facilidad de que no van a examen final de la materia. Los que no promocionan obtienen un cursado y tienen que rendir después un examen final. Bueno, si no tienen más consultas, dejamos acá por hoy.